Qué difícil es abstraerse de lo que está pasando en Israel, pero bueno, nosotros como adultos tenemos la capacidad y tenemos las herramientas, fuimos generando herramientas y en todo caso tenemos por lo menos la posibilidad un poquito más amplia de informarnos. Podemos hacer otro ejercicio. Eh, no digo que podamos ponernos en un lugar distinto al de los niños, pero los niños están como con la cabeza bastante más virgen, más fresca, y estas cosas que les llegan pueden sonar aterradoras y inmediatamente poder pensar o llegar a pensar que no sé, lo que ven en alguna red social, lo que miraron a la pasada en algún canal de televisión, puede llegar a condicionarlos, a generarles algún prejuicio respecto de todo lo que se dice. Y es muy difícil pensar en no abordar el tema, no abordarlo aun cuando no haya preguntas. Cuando hay preguntas, indudablemente alguna respuesta a los chicos hay que darle. Por eso el tema de lo que pasa en Israel, en Franja de Gaza, me parece interesante también hablarlo con algún miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Jorge Catelli es psicoanalista, miembro justamente titular en función didáctica de ese lugar, además es profesor e investigador de la UBA, y con él vamos a charlar unos minutos. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por tu tiempo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Un saludo para vos y para tu equipo y la audiencia. Bueno, muy amable. Jorge, ¿qué es lo primero que tenemos que entender o que saber nosotros como padres frente a la pregunta que nos puede llegar de sopetón cuando estemos haciendo una cosa que no tenga nada que ver con nada? Y vos sabés cómo son los chicos con sus preguntas, ¿no? Son una pregunta que puede noquearte en un segundo y puede dejarte sin respuesta. ¿Tenemos un plan de acción, un plan de, no digo de escape, pero sí de salida, de respuesta para esto? Bueno, creo que deberíamos tenerlo. Vale decir, me parece que es una responsabilidad de quienes somos adultos y quienes por lo tanto estamos al cuidado de las otras generaciones en relación con el universo de violencia multiplicada ahora, por ejemplo, en relación con las redes, sí, sí, de cómo intentar amortiguar algo de esto en el universo de niños y niñas, de nuestros estudiantes, para aquellos que estén en la docencia, pero todos aquellos que estemos con nuestros hijos, estudiantes, o con cualquiera de aquellos que conforman el universo de las otras generaciones. Tenemos que asumir primero una responsabilidad. Creo que tiene dos caras en principio, ¿no? A ver. Creo que una primera cara tiene que ver con la no negación ni aislamiento de algo que brota por todos los lados, en los medios, en todos los lados en que se está hablando de estas situaciones tan tremendas que están ocurriendo en este momento en el mundo y que vienen ocurriendo en la historia de la humanidad. Creo que hay una primera dimensión que es la de intentar no sostener la burbuja ficcional. Bien. Pero creo que hay otra dimensión, sí, y creo que esto es lo más complejo también entre una y otra posición, que es intentar proteger respecto de la exposición extrema ante la cual nos encontramos actualmente en relación con medios que ofrecen imágenes, relatos, gráfica, en fin. Creo que hay una cantidad de elementos que son terriblemente crueles. La realidad es absolutamente cruel, pero creo que a esto se puede sumar una crueldad de exposición a nuestros niños y niñas en relación con esto. Y creo que ahí debemos pensar y estar preparados, un poco volviendo a tu pregunta, ¿no? Cuando niños y niñas le preguntan al universo adulto y cuando nos sorprenden con sus interrogaciones, ¿de qué modo, en principio, organizar algo de esta vivencia que aturde en el universo adulto, sí, que aturde a todo el mundo, entrar en contacto con esa crueldad humana, y cómo poder organizar algo de toda esa potencial exposición para poder dar algún tipo de amortiguamiento, digamos, a lo que uno tendría que suponer que es una exposición posible. Sí.
Esto me parece que es un elemento muy importante en la responsabilidad de los adultos que tenemos con respecto a niños y niñas, y creo que ahí tenemos que hablar también de algunas emociones y de algunos sentimientos con las que los seres humanos contamos. El universo de los niños no es un universo apacible, hermoso y magnífico, como muchas veces nos gusta suponer. A mí me gusta mucho suponerlo. Quizás, y está bien que me lo digas, ¿no? Claro. Yo a veces, yo tengo una hija de 8, entonces a mí me gusta que dentro de esa burbuja irrepetible que es la infancia pueda navegar con lindo sol, con buenas olas, con un mar calentito, hasta... Y entonces, claro, y ahí, bueno, el riesgo es ese, es confundirme y confundirla posiblemente con esto. Ahora, sé que me parece que en muchos casos, más allá de mi caso particular o personal, me parece que los adultos, como ni siquiera los adultos tenemos demasiado claro qué es lo que está pasando, porque es un conflicto que cuesta entender. Hay analistas y es muy difícil que lo que diga un analista no sea inmediatamente contrastado por otro. Y de manera irreconciliable. Irreconciliable. ¿No? Entonces digo, ¿y qué hacemos? Entonces lo que hacemos nosotros, me parece, quiero generalizar también de manera un tanto cobarde, es escapar. Entonces decir, che, no me quiero meter en este berenjenal. Mirá, no sé, se están matando, pum, listo, chau, no mires, pum, apagamos la tele, ¿no? Es lejos. Lejos, claro, tenerlo es lejos de nosotros y no meternos en ese conflicto. Me parece que no es, por lo que vos estás planteando, Jorge, la mejor de las posibilidades. A ver, cuando te decía que en el universo de niños, niñas, había algo que son sentimientos que no son siempre magníficos, me refiero a algo que está bastante evidente en lo que es el mundo de los grandes éxitos de los cuentos de hadas, digamos, ¿no es cierto? Son historias de una profunda crueldad, en donde hay buenos, a donde hay malos, en donde ocurren cosas tremendas, gente que envenena a otra, brujas que se comen a los niños, trampas, traiciones, pasiones, emboscadas, y que obtiene y llega a una determinada resolución. Por eso esas historias se transformaron a lo largo de la historia de la humanidad en clásicos, precisamente porque son isomórficas con la estructuración psíquica de los niños y las niñas. Es decir, porque se parecen y relatan y organizan bastante parte de lo que los niños también piensan y que espontáneamente se produce en su psiquismo. Ahora bien, también esas historias permiten acompasar, acompañar y construir otros sentimientos que tienen que ver con la compasión, con la empatía y con la identificación con el dolor del otro, con la identificación con el universo en donde el otro es diferente, en donde no se parece a mí mismo y donde por lo tanto algo que potencialmente es únicamente un universo de violencia se puede transformar en un universo en donde el sujeto empieza por identificación a comprender algo más del otro. Ahora bien, lo que estamos viviendo y lo que va trascendiendo de los horrores de los ataques, de las guerras, del terrorismo, del espanto a lo que por otro lado va circulando también en las redes, y creo que ahí tenemos que tener también por supuesto que creo que sería magnífico poder evitar un contacto con imágenes que potencialmente son altamente traumáticas, un poco el ejemplo que vos diste en relación con tu propia hija, ¿no? Me encantaría que no esté expuesta a eso, me encantaría que eso no aparezca en ese universo, y creo que en una dimensión tenés razón de que ahí hay algo que puede ser traumático y que puede ser de una disrupción tal que produzca un efecto a sabiendas de que hay algo que eso no pasa por un como sí, sino que también ahí el mundo de los niños comprende que hay algo que está contándole una realidad.
Y por lo tanto, esto es una primera dimensión que tenemos que intentar saber, que hay cosas que tenemos que evitar que estén expuestos a esto, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas. Sin embargo, tenemos que también, y ante el riesgo de que esto no pueda ser evitado por la circulación que hay y por el acceso que además hay hoy a este tipo de imágenes, relatos, escritos, videos, información en tiempo real incluso, en que me parece que ahí tenemos que propiciar el diálogo, propiciar el encuentro, propiciar algo que tenga que ver con una anticipación de aquello con lo que niños y niñas pueden encontrarse y en Jorge, donde podamos sustituir con una anticipación algo del riesgo a la exposición. Sí, perdón. Jorge, te escuchaba con mucha atención y yo también tengo hijos chicos y justamente respecto de este colchón que debemos aplicar, utilizar, tener como recurso en ciertas ocasiones, a veces ese colchón puede ser también generado por los propios niños. Y te digo por qué. Venía leyendo con mi hijo de 9 años el Blancanieves y el Cazador, el libro, que está inspirado en esta nueva versión más reciente de la película, que es muy violento. Y avanzamos mucho, pero avanzamos y llegamos a instancias donde el libro se pone muy cruel. Y una noche cuando pregunto, ¿leemos hoy? No quiero seguir leyendo este libro. No quiero seguir leyendo. Entonces, a veces hay algo de la regulación propia de los niños a la exposición de tanta crueldad. Absolutamente, claro que sí. Y ahí creo que es el momento en que uno necesariamente debe intervenir para interrogarse. ¿Cuál fue el personaje que más te asustó, por ejemplo? No pensando, si pensamos en los relatos, por ejemplo, de los hermanos Grimm o de toda la narrativa popular que se ha tomado de la literatura infantil de Centro Europa y de los relatos incluso de nuestros pueblos originarios, desde el Popol Vuh hasta lo que son los relatos infantiles de nuestros pueblos en Sudamérica, son relatos extremadamente crueles. Y dentro de esa crueldad, cuando los niños reaccionan, tenemos que estar sumamente atentos en relación con identificar qué fue aquello que los asustó, qué fue aquello que les produjo ese efecto de distanciamiento, y poder en ese sentido contribuir con la elaboración de ese temor. Por eso lo que les decía hace un rato con respecto a lo que hoy ocurre con las redes, que son vías de información a las cuales nuestros niños están expuestos y que tienen pocas décadas de tiempo, pero cada vez son mayores las vías de acceso y es mayor la exposición potencial, que tenemos que contribuir a que nuestros hijos, a nuestras hijas tengan capacidad de amortiguación de todo esto a lo que potencialmente están expuestos, y por eso nuestro diálogo y nuestra palabra como adultos tiene una importancia significativa para la anticipación, para este plafón posible, un poco el colchón del que vos hablaste recién, y la posibilidad de que cuentan también con nosotros como una garantía para intentar volver sobre algo que los ha asustado, que los ha impactado o que ha tenido un efecto terrorífico sobre ellos. Jorge, ¿qué tal? Viviana Ayer lo saluda, ¿cómo le va? También el papel del adulto en cuanto a evitar la sobreinformación y el lenguaje que debemos utilizar con los chicos. Porque en este conflicto de estas características, lo que está ocurriendo, a veces, como bien decía Federico, es tan complejo para nosotros que tal vez corramos el riesgo de sobreinformarlos. ¿Cómo nos limitamos? ¿Qué debemos observar en el chiquito, en el niño o la niña para decir, no, bueno, hasta acá llegué, no les digo más porque lo estoy confundiendo o asustando? Bueno, creo que el primer elemento que tenemos que tener presente los adultos es saber y estar convencidos que hay cosas que no son para que los vean las niñas ni los niños,
hay cosas que corresponden a una capacidad limitada incluso en el universo adulto de elaboración, y que para los niños esto no es factible. Creo que esto es algo que también hay que decirle a los niños. Y en este sentido, como primer elemento, contar que hay situaciones que a lo mejor sería muy bueno que compartieran con sus padres, con sus maestros, con los adultos confiables que están cerca, si se encontraran con algo de esto para poder hablar al respecto. Porque además hay otro factor muy importante, que es la enorme y por otro lado maravillosa curiosidad con que los niños cuentan, y que van a buscarlo justamente cuando uno dice, mirá, esto no es del universo de los niños, pero creo que hay algo con lo que tenemos que contar, primero por la exposición posible y potencial, y segundo por la curiosidad que también con la que cuentan los niños, ¿no es cierto? Bien. Jorge, gracias por el tiempo, gracias por darnos alguna pista respecto de lo que nosotros podemos hacer en un tema tan complejo para los adultos, al que se agrega esta complejidad extra, que es contárselo o acompañar a los chicos. Gracias por tu tiempo. Creo que esa es la palabra más adecuada. ¿Cómo acompañar con un estar allí presentes en este tránsito? Les agradezco mucho a ustedes por la consulta y por haberme convocado. Jorge Catelli es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. 5 de la tarde, nos informamos.